Ah, no, pero bueno, entonces daremos inicio con la primera parte sobre la exposición de qué es lo que piensan las personas sobre la política criminal. Como ustedes recordarán, cuando se inscribieron había una encuesta y les vamos a presentar los resultados de esta encuesta. Entonces, esta primera parte es sobre lo que piensan los presentes sobre la política criminal. Fueron algunas preguntas. Fueron unas preguntas muy sencillas sobre tres delitos en específico. Estos delitos eran el delito de hurto con lesiones personales, el delito de tráfico de estupefacientes, el delito de peculado por apropiación. Entonces, en una primera parte se preguntó sobre la emocionalidad. ¿Qué sentirían ustedes si una persona cercana a ustedes es víctima de uno de estos delitos? Entonces, encontramos que en el caso del delito de peculado por apropiación, la emoción que más sintieron los encuestados es el enojo. En el delito de hurto con lesiones personales, la emoción que más se sintió fue la impotencia. Y por último, si pueden ver la proporción respecto a los otros delitos, hubo como una menor reacción emocional, pero estuvo parejo, digamos, la elección de las emociones en cuanto al tráfico de estupefacientes, siendo las emociones de tristeza, enojo y temor respecto a este delito. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la pregunta, ¿cuál es el castigo más adecuado para los delitos que se mencionaron? Vemos cómo también hubo una mayor elección. Bueno, se encontraban las opciones de cárcel, exclusión social, tratamiento psicológico, multa económica, trabajo social, castigo corporal como azote público y labor social. Entonces, para el caso del delito de tráfico de estupefacientes, se escogió en mayor medida la labor social. Para el delito de peculado por apropiación, la medida que se escogió en mayor medida fue la multa económica. Y para el delito de hurto estuvo también pareja la elección eh, para la medida de cárcel. Siguiente, por favor. Bueno, les traemos también una parte sobre, se acordarán que había una pregunta al final sobre la mejor forma de reparar el daño también respecto a estos tres delitos. Entonces les leeré algunas de las palabras que más se mencionaron. Por supuesto, en los tres se seleccionó cárcel, pero también hay otras medidas interesantes, como la reparación de víctimas, en el caso del delito de hurto, la devolución del hurtado, obras con contenido reparador consensuado con la víctima, labor social que evite la reincidencia, multas económicas, exclusión social, justicia restaurativa, indemnización de perjuicios y servicio social. Para el caso del delito de tráfico de estupefacientes, diferente a estas que menciono, también las personas que contestaron la encuesta mencionaban que era importante que en la labor social se buscara la rehabilitación de consumidores y que las personas que incurrían en este delito también participaran en programas de concientización del consumo de sustancias psicoactivas. Por último, en el caso del delito de peculado por apropiación, una de las elecciones más comentadas fue la prohibición de tener cargos públicos nuevamente, la muerte política, inhabilidad para trabajar y contratar con el Estado y sobre todo una multa cuantiosa. Y por último, respecto al papel del Estado y de los medios de comunicación sobre el fenómeno de la comprensión de la política criminal en Colombia, eh, también seleccionamos una de las palabras más repetidas en la encuesta y estas fueron ignorancia, odio, populismo, desinformación, venganza, papel central, fundamental, sensibilización de las políticas públicas, reducción del uso del derecho penal, voluntad política, reproducción de la reacción social, desproporcionalidad, un papel importante, amarillismo, visión peligrosista, construcción de cultura punitivista, estigmatización y percepción de la seguridad. Con esta actividad
le queremos dar un inicio al evento para que todos los presentes pues ya nos sumerjamos en qué es el tema de la política criminal. Y podemos devolver un poco las diapositivas, por favor. Otra vez, otra vez. Entonces les recuerdo que pueden escanear este código QR para acceder al orden del día y el programa metodológico de este evento. Si quieren les doy un momento para que puedan acceder al QR. También las personas que están viendo la transmisión en vivo podrán acceder a él. Bueno, y como última parte de esta percepción, les queremos contar algunas cifras que encontramos hechas por estudios académicos de algunos de los grupos presentes. Entonces, bueno, me permito leer. El DANE reporta que durante 2021, el 44% de los colombianos manifestaron sentirse inseguros o muy inseguros en su ciudad o municipio de residencia. Las razones que motivan la percepción de inseguridad entre los habitantes del territorio nacional, respecto de lo cual al menos el 82.9% de quienes residen en ciudades atribuyen su percepción a la presencia de delincuencia común, robos y agresiones. El 68.9% a la baja presencia de la fuerza pública y alrededor de 66.5% a información que ve, escucha y recibe de medios de comunicación, redes sociales o en la calle. Los delitos que más impactan a los y las colombianas son el delito de hurto, el delito de lesiones personales y extorsión. En 2020, solo el 27.1% de las víctimas denunciaron el hecho victimizante ante una autoridad. Respecto al género, las personas se les preguntó sobre ciertos elementos. Entonces, sobre llegar muy tarde a casa, el 40.7% de los hombres refirieron tener este temor y el 42.5% de las mujeres encuestadas. Salir de noche fue el 35.2% de los hombres y 45.4% de las mujeres. Portar grandes cantidades de dinero o objetos de valor, el 39% de los hombres y el 40.4% de las mujeres. Hablar con desconocidos, el 32.5% de los hombres y el 42.8% de las mujeres. Respecto a la justificación del uso de la violencia cuando se trata de castigar a un delincuente. Este fenómeno prevalece más en los hombres, pero con una cifra del 28.5% y las mujeres en un 18.3%. El 90.1% de la población encuestada considera que en los próximos 12 meses puede ser víctima de delitos como el hurto a personas y en menor proporción de situaciones como el hurto a residencias, las agresiones físicas, la extorsión, la amenaza, la estafa, el fraude bancario. En virtud del aumento vertiginoso del fenómeno de la criminalidad en el país, resulta oportuno fortalecer la política pública de prevención del delito, una alternativa que, por supuesto, amerita una discusión nacional. Consiste en eliminar algunas competencias que por defecto han sido otorgadas a la policía, como la función de inspección, vigilancia y control, y a las contravenciones de tránsito para así fortalecer sus funciones de vigilancia. Partiendo del preocupante índice de hacinamiento carcelario en el país, es evidente la ineficiencia e ineficacia del IMPEC en atención a la operación de los establecimientos de reclusión del orden nacional. Pareciera entonces oportuno reformular la manera en la cual se administran estos establecimientos, además de crear infraestructuras que permitan responder a la demanda actual de cupos carcelarios. Una opción que el país podría discutir en dirección a suplir este déficit, es la contratación de operadores privados, una fórmula que ciertamente ha funcionado en muchos lugares del mundo. Como conclusión a esta parte, entonces, nos lleva a recordar que la política criminal no solamente se trata de leyes y administración de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, sino que aborda aspectos como la percepción de seguridad, el enfoque de género, la denuncia y la confianza en las instituciones, los contrastes entre los territorios como la ciudad y el campo, y la interrelación entre los actores como jueces, policía y fiscalía, bueno, y demás actores eh, que representan toda la política criminal del país. Entonces, bueno, con esta primera parte queremos introducirlos al debate y ya daremos lugar a la exposición del documento. Entonces podemos adelantarlas.
diapositivas. Listo. Entonces, en esta primera parte vamos a dar lugar a la exposición oral del documento de políticas públicas construido por el Grupo de Investigación del Centro de Pensamiento Pospenados en su línea de observatorio legislativo. Le doy paso a Cristian Hernández, miembro del Centro de Pensamiento Pospenados, quien expondrá este marco problemático. Muchas gracias. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, buenos días a todos y todas. En esta primera parte, lo que realizaremos es una identificación como de ejes problemáticos de la política criminal. Ejes problemáticos que ante todo han sido estructurales y que se pueden ver de manera clara, de manera histórica. Y a partir de esos problemas, ya a partir de esa identificación de problemas, ya pasaremos después a las recomendaciones. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, de manera somera, hemos tomado el primer momento, hemos tomado a partir de 1886, y es porque aquí empezamos a identificar una hipótesis muy importante, que es el derecho penal utilizándose como un pegamento forzado del proyecto de nación. En esta época, bien sabemos que se trata de revitalizar el papel de la iglesia como máximo actor social, y entonces la política criminal está basada en estos aspectos. Si bien aquí tenemos pues un derecho penal, por supuesto, de garantías liberales, lo que se ve entonces es una orientación de la política criminal, aparte de perseguir pues la criminalidad ordinaria, los hurtos, los homicidios, muy fuerte para perseguir la criminalidad política. Y ahí ya las garantías liberales son dejadas a un lado, utilizando pues la facultad que tiene en este momento el presidente, según esta constitución, de emitir un estado de sitio y de suspender todas las garantías. Entonces, realmente la política criminal en este momento es una política criminal exclusivamente orientada es a la soberanía del poder político y a la persecución de la criminalidad política. Siguiente, por favor. Ah, sí, qué pena. Y entonces nuestro segundo momento ya es iniciando la década de 1950, y entonces ya encontramos una criminalización más agresiva a algunos actores sociales. Por supuesto, pues en este momento estamos en una dinámica de Guerra Fría, y entonces los países latinoamericanos tienen una situación sociopolítica compleja porque pues la población y el crecimiento económico están avanzando, y eso intensifica las fracturas sociales de los países. Entonces, vemos, aparte de la dinámica de Guerra Fría, vemos una llegada de las ideas de izquierda, vemos un aumento de protestas sociales y vemos, por supuesto, la llegada de guerrillas de corte comunista, y esto, por supuesto, va a impactar de manera fuerte la política criminal. Entonces, empezamos a ver de manera certera una criminalización agresiva de las personas que están en la posición política, como por ejemplo, un ejemplo es, por ejemplo, el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala, de 1978, en el que es un delito que algunas personas tengan propaganda subversiva, por ejemplo, o que algunas personas civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción militar. Y entonces el sistema punitivo en este momento empieza a ser llevado para la persecución al almacenamiento de personas, de enemigos públicos contra el Estado. Esta es la función de la cárcel en este momento de la historia colombiana. Siguiente, por favor. Ya en la década de 1980, ya la expansión de la política criminal ya va basada es en la problemática de drogas. Entonces, por supuesto, si bien existían legislaciones contra la droga con anterioridad, vemos es en esta parte de la política criminal que las legislaciones contra la droga se vuelven más agresivas, que las legislaciones contra la droga dejan de parte toda
facultad como sancionatoria, preventiva y rehabilitatoria, sino ya se enfocan más en el castigo. Por ejemplo, las legislaciones contra la droga están como es de 1920, 1930, pero es aquí en este momento en que ya no hay visiones, digamos, no hay visiones de rehabilitación. Siguiente, por favor. Y entonces, ya en estas alturas, que es 1991, pues llega la Constitución de 1991, eh, llega la Constitución de 1991 y si bien se planea limitar más, por ejemplo, la facultad de estado de sitio, se planea dinamizar más instituciones democráticas, volver más eficiente la utilización del Estado, de la mano con la liberalización económica. Esto, por supuesto, lo que va haciendo es intensificar aún más las fracturas sociales que tiene la sociedad colombiana. El recrudecimiento del conflicto armado empieza también porque, pues, la problemática del narcotráfico de la década pasada empieza a mutar en el sentido en que ya no son tanto los carteles de la droga, sino que son los actores armados los que empiezan a hacerse cargo del negocio del narcotráfico, empiezan a tener mayor poder bélico y a su vez otras organizaciones como por ejemplo paramilitares empiezan a tener mayor, si bien ya estaban antes, empiezan a tener mayor asistencia de emporios industriales, de élites regionales y entonces vemos una intensificación a todos los ámbitos y niveles del conflicto armado. En 1993 también se reestructura entonces el sistema carcelario y entonces se reestructura para dejarlo en una directriz neoliberal también, así como toda la organización del Estado en este momento. Se descentraliza, se le da autonomía presupuestaria y entonces se piensa hasta ahí que pues se van solucionando los problemas, digamos, de un hacinamiento, de un sistema de almacenamiento de personas que ya venía causando estragos. Porque las legislaciones a partir de 1980, que son las legislaciones contra la droga, presentaban varios problemas. Presentaban varios problemas en materia procesal, debido a que generaban mucha congestión judicial y esa congestión judicial no se veía reflejada en un beneficio de una reducción significativa de comportamientos delictivos. También la ley penal tiene el problema de proporcionalidad y es que en 1980 empiezan a subir las penas contra delitos de drogas, tanto así que las desbordan en comparación con otros delitos más graves. Por ejemplo, llegó un punto en que las penas por porte o consumo de droga eran más altas que por homicidio agravado. Y por supuesto también estas leyes tenían problemas en materia constitucional, porque lo que hacían, y es lo que va a ver la Corte Constitucional en 1994, si no estoy mal, estas leyes limitaban de manera grave los derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a autonomía personal. Entonces, todos esos problemas de la ley de 1980 ya deja que para 1993 ya había una necesidad de reestructuración del sistema penitenciario y nace el IMPEC. Siguiente, por favor. Y entonces aquí vemos como un ejemplo paradigmático que es gobierno Samper. La situación, como ya lo venía mencionando, la situación criminal y carcelaria viene empeorando, viene repuntando el crimen organizado. Y entonces Samper defiende, tanto en su campaña como en sus primeros momentos en la presidencia, defiende lo que se consideraba el salto social, que era como esta bandera política que él tenía. Y el salto social, en lo que nos atañe en política criminal, planeaba una prevención del delito. Una prevención del delito que llegara a la búsqueda de las causas sociales del mismo, que se llegara a una resocialización del delincuente, y que en última se diera una política criminal humanista. Y entonces, pues aquí vemos que este es como un ejemplo paradigmático, contrario a lo que venía pasando. También es en este gobierno que se inicia a legislar y a planear de manera seria
sobre el trabajo penitenciario. Antes estaba sumamente desregularizado y también se empiezan a ver los primeros esbozos de la atención postpenitenciaria. Hasta aquí todo iba muy bien, sin embargo, pues la materialización queda inconclusa debido a que pues todos conocemos la aguda crisis institucional que se vio en el país en este momento, producto de los procesos 8000. La elección de Samper siempre fue cuestionada desde el primer hasta el último día de gobierno y entonces eso frenó la materialización de todos sus programas. Aparte que fueron programas muy poco seguidos por los gobiernos anteriores. Entonces, básicamente esta, esta intención que tuvo Samper, pues quedó ahí. Siguiente, por favor. Y entonces ya estamos como en 1997, está ya lo que se denominaba la crisis carcelaria, y es que en 1997 empieza un repunte de las protestas y las huelgas dentro de las cárceles del país. Como antes no se había visto. Se habían visto protestas anteriores, pero estas protestas ya estaban bastante salidas de control. ¿Por qué? Porque pues ya había explotado lo que se venía construyendo desde años atrás que venimos mirando. Se crea la Mesa Nacional Carcelaria, pero no pudo superar estas problemáticas y ya el único remedio pues es la primera declaratoria del ESI, que todos conocemos, pero entonces en esta oportunidad la Corte lo único que hace es ligar la problemática carcelaria a una situación de hacinamiento. Dice que la situación de hacinamiento es la principal problemática del sistema carcelario y esto es lo que genera la vulneración sistemática de derechos. Que si se supera el hacinamiento, ya se puede llegar a una resocialización, a un cumplimiento de los fines de la pena. Entonces, simplemente declara el ESI y limita las recomendaciones a disminuir el hacinamiento a través de la construcción de nuevos centros. Siguiente, por favor. Entonces aquí llegamos a 2002 y de 2002 a 2014. En esta parte lo que encontramos es una diferencia considerable de ideologías, de discursos, pero que sin embargo sus acciones en cuanto a política criminal, vamos a ver, son muy unidireccionales. Pastrana, Uribe y Santos tienen diferentes discursos en cuanto, digamos, a cómo se supera el conflicto. En cuanto a si se hace una negociación, como Pastrana, una negociación cuestionable, si se hace la victoria militar a toda costa, como Uribe, o si se hace una negociación y se genera un marco de justicia transicional para el conflicto armado en cuanto a la guerrilla, que fue más o menos Santos. Sin embargo, la política criminal no es permeada por estos discursos ideológicos que lo hacen comprender la problemática de una manera diferente, sino que lo tratan la política criminal de manera exactamente igual. Necesidad de reprimir delitos en las principales ciudades, el endurecimiento penal, tipificación de nuevas conductas, aumento de penas y reducción de beneficios. Siguiente, por favor. Entonces, centrándonos en el gobierno de Uribe, el sistema penitenciario, que si bien ya era una herramienta de guerra antes, es una herramienta de guerra en este momento, pero una herramienta de guerra discursiva. En la práctica, realmente el sistema punitivo ya se empieza a deslizar a la persecución de la criminalidad ordinaria, de la criminalidad callejera. ¿Por qué? Porque el plan de Uribe, al ser la victoria militar, no le podía entregar a la guerrilla de manera pues grande la entrada a los centros penitenciarios porque su camino era la derrota militar de la guerrilla. Entonces, realmente es el ejército y el aparato bélico contra la guerrilla y la cárcel la va a enfocar es a la criminalidad ordinaria. Entonces, saca más que todos leyes que son estas leyes que están en pantalla, 890-2004 y 1142-2007, lo que hacen es aumentar aumentar el límite máximo de pena para un delito, tanto en delitos individuales como en concurso, y también limitar bastante, darle mayor facultad judicial para decretar la de prisión preventiva. En este punto de Uribe también vemos que llega un nuevo sistema penal procesal, que es el sistema acusatorio, el cual tenía muy claro la situación de derechos humanos y tenía un buen enfoque de respeto a derechos humanos, pero sin embargo es claro que tiene un enfoque eficientista también. Decir
más cosas, asuntos penales, en menos tiempo. A partir de mecanismos como, por ejemplo, la prelación de las formas anticipadas del proceso. Y entonces es evidente el papel del nuevo sistema penal acusatorio, también una tendencia a incrementar las sentencias condenatorias. Aproximadamente el 80% de las sentencias condenatorias se dan es por terminación anticipada de proceso, no por una sentencia condenatoria en juicio oral. Siguiente, por favor. Y entonces eso va calando cada vez más en la situación. Entonces tenemos el gobierno de Santos. En el gobierno de Santos también va aumentando pues esta percepción de inseguridad en las grandes ciudades. Tenemos la ley 1463 de 2011 que crea todo un nuevo catálogo de delitos, sube las penas del lado de activos, sube las penas del narcotráfico, limita más limita más la facultad para decretar o no prisión preventiva. Y en este punto, a pesar de que todo lo que está pasando de política legislativa está agravando más el problema, dicen que se convoca una comisión asesora de política criminal que se va a resolver para resolver la situación, para conseguir, claro, muchas gracias. No, no, no te preocupes. Y entonces el papel de la comisión era aconsejar al gobierno en temas de política criminal para superar las situaciones. Ellos hacen un informe en 2012, relatan la falta de, la falta de coherencia, la falta de fundamentos empíricos de la política criminal, y lo plasman ahí. Y en Santos, a mediados y a finales del gobierno de Santos, pues está el acuerdo de paz, vemos un desescalamiento del conflicto armado, pero sin embargo, la política criminal enfocada ya no al conflicto como antes, sino a la criminalidad ordinaria, la criminalidad de las calles de las ciudades, sigue expandiéndose, a pesar de las recomendaciones. Como esas recomendaciones no fueron escuchadas, se vuelve a declarar el ESI. Ya la Corte dice, no, poner el problema en términos de hacinamiento fue un error, debe haber unas obligaciones en cabeza del Estado colombiano en proteger derechos. Y en 2015 ya lo que hace es definir criterios más certeros para la política criminal. Entonces dice que la política criminal siempre debe estar anclada a una cierta cantidad de decisiones, de factores, que es lo que se llama el estándar mínimo de constitucionalidad. Entonces dice que la política criminal debe tener datos empíricos, que debe garantizar los derechos, que debe tener medidas alternativas, que debe resocializar, tener un plan de resocialización y una concientización. Esto fue en 2015, perdón, 5, 6, 7, hace 8 años, ya estaban estas recomendaciones y pues acá seguimos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces el balance del gobierno Uribe Santos es básicamente esas diferencias políticas quedan por debajo de cuerda porque realmente la política criminal es bastante similar. Parecen el mismo gobierno realmente. Directriz de mano dura y de cero tolerancia. Entonces, la población carcelaria sigue aumentando en hacinamiento, sus condiciones precarias siguen aumentando y no se habían generado todas soluciones en este momento. Siguiente, por favor. Y entonces llegamos a este último, que es Duque. Entonces Duque maneja un discurso de un compromiso de los acuerdos de paz, en un compromiso con su implementación, pero sin embargo, pues la implementación es bastante cuestionada. Hay un auge durante el gobierno de Duque de la movilización, hay una activa oposición política. Las crisis de la pandemia y el manejo del gobierno a la pandemia también agudiza la oposición política. Los índices de criminalidad ordinaria están en alza por muchos factores, incluido también la pandemia. Y entonces su objetivo en política criminal es la legalidad. Es que la persecución a la delincuencia tiene que ser activa, tiene que ser agresiva. Y entonces, en este orden de ideas, pues hace una reforma constitucional para dar cadena perpetua a las personas que cometan delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
En este punto, la Corte declara eso inexequible. Dice que la medida no es idónea para proteger a niños, niñas y adolescentes, que el Estado no puede abandonar de manera activa la resocialización de las personas porque es una obligación del Estado, tal vez de medio, pero es una obligación, y que la política criminal no puede ser regresiva. Sin embargo, pues todo el gobierno de Duque estuvo en términos de expandir la política criminal, incluso objetando algunos proyectos de ley que incluso buscaban darle otro enfoque a la política criminal, como por ejemplo el de madres cabeza de hogar. Siguiente, por favor. Y entonces, debido a la pandemia, eh, se emiten unos decretos presidenciales para la libertad de algunos presos y el nivel de hacinamiento empieza a bajar. Sin embargo, debido a pues que la idea de criminalizar protestas es bastante vieja, como hemos visto en esta exposición, entonces incrementan el número de personas que están en detención preventiva y de manera alarmante. Y entonces la Corte en 2022 vuelve a decir, a extender el ESI y dice que lo extiende a los centros de detención transitoria. Dice que el hacinamiento se empieza a desbordar tal que si bien va bajando el nivel de hacinamiento en los centros penitenciarios y carcelarios como tal, aumenta y de manera mucho más dramática en centros de detención transitoria. Porque si bien tenían un hacinamiento de entre 2020 y 2021 como más o menos del 19-20%, teníamos hacinamientos de centros transitorios como el de La Guajira, que llegó a como el 300% de hacinamiento. Entonces empiezan a sublimar o a difuminar la problemática hacia otros centros. Y esto pues agrava la situación. Siguiente, por favor. Entonces, pues ese es básicamente como todo el análisis histórico, eh, más o menos como manera de balance finalizar mi parte. Digo que si bien la política criminal, la política criminal, por supuesto, ha estado sometida a la voluntad política de todos los gobiernos, los gobiernos la han tenido la libertad de transformarla sin restricciones. Sí podemos ver una dinámica, es una dinámica unidireccional, a simplemente ampliar la política criminal, ampliar el juzgamiento y ampliar los delitos, con excepciones muy contadas y de muy poca materialización, como fue la de Samper. Pero realmente la política criminal, si bien es un lienzo en blanco en términos de que se puede transformar en restricciones, siempre ha seguido una linealidad de aumento. Y que el problema central no ha sido tanto el criminal, no ha sido tanto el tratamiento del fenómeno criminal, el enfoque en el tratamiento, sino en el poder político, en la persecución de diferentes personas para mantener unas condiciones de poder político y de soberanía. Realmente el problema de la política criminal, por más que suene paradójico, no ha sido el criminal como tal, sino pues el poder. Eh, lo mismo, un enfoque totalmente unidireccional en todas las decisiones legislativas. Y entonces cada gobierno ha elaborado las mismas respuestas enfocadas a su coyuntura. Entonces, como decíamos en los 50, en los 60, contra la oposición política, en los 70, en los 80 con el tráfico de drogas y los nuevos problemáticas. Es como cualquier coyuntura política que tú puedas tener en tu gobierno al azar, geopolítica internacional, la que sea, tú la metes y utilizas la política criminal para enfocarte en esa coyuntura. Y entonces, ¿para qué? Para refugiarse, para que esta lucha en la criminalidad se refugia para perseguir descontentos sociales. Siguiente, por favor. Y entonces, finalizando ya esta parte mía, entonces, linealidades básicas identificadas, por supuesto, la creación de varios tipos penales, el aumento de penas hasta romper con la proporcionalidad total. Y la vemos desde el primer momento histórico que analizamos hasta ahorita. Un excesivo uso de la atención preventiva, la política criminal
no tiene fundamentación empírica, no tiene una evaluación de impacto estadístico seria. Y por supuesto, el abandono tanto implícito como explícito de la resocialización. Esas son como las linealidades básicas, como los problemas, traté como de graficar como los problemas son ante todo, los problemas de nuestra política criminal son ante todo pues estructurales. Y básicamente pues los lineamientos que se han tenido, que pues pese a todas las diferencias políticas que quieran, siempre han seguido la misma, los gobiernos de nuestra historia siempre han seguido la misma linealidad en cuestión de política criminal. Entonces, doy paso a mi compañera, ¿vas tú? Ah, bueno, a mi compañera Carol, y ella es la que va a exponer ya la otra parte, que son las recomendaciones para una política pública más coherente. Gracias. Como lo dijo Cristian, vamos a dar paso a la parte de la exposición de las recomendaciones de política pública, pero estará a cargo de la coordinadora del Centro de Pensamiento Pospenados, Edna Camelo. Bueno, pues de nuevo un saludo. En el marco de lo que venimos trabajando, y pues ustedes se preguntarán por qué, cuál es la razón de explorar en detalle este contexto histórico y esta complejidad. Y es que un documento de política pública tiene que analizar todas las variables de qué es una política pública. Hasta este momento se ha evaluado la política criminal como un elemento que se modifica con normas, con venganza, con estructuras que están un poco al aire, y la política pública implica partir de unos procesos de complejidad. Siguiente, por favor. Entonces, en este marco les planteamos algunas nuevas comprensiones que tenemos que podrían orientar específicamente, y justamente por eso estamos en este recinto, la política legislativa, y que tenga pues nuevos aires y nuevas comprensiones, y por supuesto resultados y acompañamientos para todos los actores involucrados. Entonces, en un primer momento, tenemos que pensarnos que el fenómeno criminal, de esta manera amplia como lo vimos en la historia, atraviesa el ejercicio estatal. Y partimos de que nuestra construcción en códigos y también en la materialización de estas normas en instituciones y demás, parte de toda una teoría liberal, en donde en teoría pues nos sentamos todos a dialogar en un contrato social y acordamos a partir de eso ceder nuestro poder, y el Estado pues concentra este poder, pero que uno haría cambio por que todo un Estado tenga el control y el poder de esto, la seguridad y la congruencia y la vigilancia de nuestros derechos fundamentales. Ahora bien, eso en la realidad pues tiene muchas variables, esa es la teoría liberal, pero implica también atravesarnos y darnos cuenta que el monopolio de la fuerza siempre estará presente, y por eso esta linealidad en la historia de la política criminal. Uso del poder para mantener la soberanía y el monopolio de la fuerza. Ahora bien, el poder legislativo, ¿qué papel juega dentro de la política criminal? Es un actor fundamental en el marco de la misión de estas normas, porque estas normas no solamente se vuelven un acto de la bandera, sino una transición a instituciones y materializaciones en el contexto social. Entonces, recordemos este último periodo de Duque, con la materialización de la ley de cadena perpetua y toda la discusión alrededor de los delitos sexuales. Ahora bien, ¿esto tiene algún efecto específico en la protección de este bien jurídico? No, más bien posiciona unos esquemas de poder y visiones frente a la criminalidad. Siguiente, por favor. Bueno, la idea es explorar entonces otros caminos legislativos. En este caso, tenemos varios elementos que deben acompañar esa transición en la política legislativa. El primero de ellos, uno que nos ha enseñado la Corte Constitucional y pues en general el marco de bloque constitucional, es el principio de progresividad. ¿Y a qué hace referencia la progresividad? Si no empezamos a ver esto en ese contexto histórico, pues no va a tener mayor sentido. Es decir, que tenemos unos ítems en un determinado periodo de tiempo, y posteriormente estos ítems van avanzando. Esto hasta este momento solo ha sido de retrocesos, conflictos y demás, y no tenemos como ese marco de progresividad más allá de unas articulaciones que genera el estado de cosas inconstitucional. También implica atravesar estos tres enfoques: humanista, es decir, no desconocemos estos progresos liberales y normativos que se han realizado en relación con las garantías procesales, aunque no se dejen a la coyuntura y a estas decisiones políticas, pero pues se tienen que seguir progresando y materializar.
habían varios autores que pues de todas maneras establecen unos indicadores que pueden ir en Plan Nacional de Desarrollo, articulado rama legislativa y rama ejecutiva, en relación con estas garantías realmente materializadas. Y pues pensemos que, por ejemplo, el proyecto que está cursando actualmente en Congreso de la República con mensaje de urgencia tiene esta debilidad, ¿no? Entonces, propende por unas garantías adicionales, pero pues no da de base el sustento de que las personas que mayormente van a los centros de reclusión no tienen recursos específicos para tener unas garantías de un abogado defensor en todas sus cualidades y acompañamiento. Sin esas garantías, efectivamente, un garantismo se queda en la teoría más que en la realidad para estas personas. El segundo enfoque es el pluralista. Esto es muy importante dentro de la comprensión y dentro de las nuevas teorías de política pública, porque entendemos que las políticas públicas no solo son un diseño de Estado, es decir, la idea es romper esta estructura inicial liberal en donde todo lo concentra y el monopolio lo tiene el Estado, sino que debe haber una articulación y un diálogo constante y un debate, por supuesto, entre el Estado, la sociedad civil y general, esto representado en varios gremios, y el mercado. Cuando hay esta interrelación, hay una pluralidad de actores y pues también se tienen en cuenta nuevos actores que directamente han atravesado los procesos y reconocen en carne propia que es vivir y estar en un centro de reclusión. Y finalmente el enfoque integral, que nos habla aquí un poco de esta relación también con presupuesto y balance entre los diferentes actores. Entonces, hasta ahora y en este momento, desde 98, la concentración se ha enfocado en los centros de reclusión. Ahora bien, si lo pensamos desde otros nuevos enfoques, desde la prevención, la formación y la educación sería clave para trabajar con la comunidad, puesto que al principio Carol les explicaba un poco lo de la percepción ciudadana. Ahora bien, si lo legislativo de todas formas tiene una correlación con esa percepción ciudadana, pues no va a haber transformaciones efectivas en las instituciones, porque hay un deseo de venganza puesto en unas personas que son las malas del paseo, sin una reflexión general de la ética social, de que la honestidad, bueno, y todo el contexto social también promueve el fenómeno criminal. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí pues esta transformación, esta linealidad debe partir de un esquema de evaluación que les planteamos en tres líneas que traen las políticas públicas. Entonces, partir de unos elementos estructurales de análisis, o sea, los legisladores acá y los congresistas deben sentarse a examinar estos elementos. El primero es la viabilidad jurídica de sus propuestas y esto, por supuesto, con el acompañamiento de los diferentes actores aquí muy bien puestos, pues también varios grupos de investigación de diferentes universidades. En este marco, lo primero a examinar es la organización del aparato institucional y del aparato del Estado para acompañar la materialización de esos proyectos de ley y si existe o no, ¿no? Si hay un contexto normativo que permite esa materialización. Es decir, que desde acá no solamente hay una carga, porque es lo que existió hasta este momento, sobre la Corte Constitucional, que no tiene todo el dominio sobre el tema del fenómeno criminal, sino que previamente ya debe haber un rasero previo de si esto tiene un control de bloque de constitucionalidad, si se acoge, si no, si respeta ese bloque de constitucionalidad para la emisión de esos proyectos de ley. La operatividad de esas normas, si han tenido efectos y realmente han resultado útiles o han sido más un lugar para alcanzar una curul. La jerarquía de las instituciones en materia decisoria, bueno, vamos a sentarnos con los otros actores del Estado y también con organizaciones, tanto del mercado como de la sociedad civil, que tienen una incidencia profundamente fuerte en la decisión y realización de la política criminal. Y pues si estas medidas resultan eficaces y adecuadas. En un segundo proceso, en este primero, solo vamos a hacer un checklist de si esto se cumple o no, pero en el segundo momento vamos a evaluar la variación de estos elementos y de los niveles, esto medido en cifras o porcentajes. Y que miramos acá el alcance, la cobertura y el contenido de estas políticas que se pretenden implementar. Y finalmente, una evaluación, que es un constante ciclo que ahorita les mostraré un poco en la comprensión de políticas públicas, de resultados. Entonces, si se puede realizar algo en el marco del derecho, si hay una receptividad de ese derecho y cómo se recibe dentro de la sociedad civil, el contexto financiero que acompaña esto, el compromiso presupuestario y las capacidades, que es una evaluación a fondo de cada una de las instituciones administrativas, técnicas, políticas. Muy importante acá hacer esta diferenciación de que política no es solamente
esta gestión de votos y por eso esta discusión también que traemos sobre el populismo punitivo. No solamente en la instrumentalización, como se ha mal llamado populismo punitivo, de los votos a través del fenómeno criminal, sino que la política es una discusión de cuáles son las líneas a seguir dentro de cualquier tema. En este caso, pues todo el fenómeno criminal. Y pues acá, siguiente, por favor. En el marco de lo que vimos en esta primera parte, hay unos hitos problemáticos que queremos que tengan unas respuestas también hito. Entonces, frente a esta claridad de que tenemos una política criminal silogística, es decir, se nos presenta un problema y posteriormente damos una respuesta inmediata, como en esto muy conductual, planteamos una complejidad del fenómeno. ¿Esto qué significa? Entonces, que pensemos que el fenómeno criminal tiene una interrelación de problemas enorme, no solamente el sistema penitenciario y carcelario, el problema de hacinamiento, sino que tiene muchas variables y muchas instituciones involucradas y también los actores en general, no solamente estatales, juegan un papel fundamental. Ahora, cuando se mira desde ese rasero, pues se pueden crear otro tipo de políticas legislativas. El segundo elemento es que tenemos una política criminal reaccionaria, volátil y de gobierno, ¿no? Entonces veíamos esta transición casi que lineal que ha aparecido en todos los gobiernos y que ha marcado de todas formas las políticas legislativas que han ocurrido dentro de esos periodos en respuesta suficiente a las tensiones sociales fundamentalmente y como coyuntura. Ahora bien, la propuesta aquí es que la política criminal sea una política de Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que es una política de Estado. Entonces, empecemos a diferenciarlo con política de gobierno. Es decir, no es solo una decisión de los planteamientos de un gobierno y una elección de media, pues también por la votación y el ánimo popular, sino que hay una visión a futuro de cómo se concibe esta política o esta estructura o este tema de un país específico, pues en este caso nuestro país. Y esto habla de unos indicadores concatenados, es decir, que estos indicadores que se plantean en Plan Nacional de Desarrollo cada 4 años deben estar muy materializados, pero en una política más a largo plazo. En el gobierno Duque se dejó un inicio de política criminal con muy malos indicadores, muy malas mediciones y poco reconocimiento de lo que se había realizado anteriormente. Entonces, estas evaluaciones también son más necesarias. Y el siguiente elemento es la política criminal regresiva, ¿no? Hasta este momento hemos visto que lo más importante para mantener la soberanía y el monopolio de la fuerza es la regresividad y la vulneración de los derechos humanos. No hay como una voz específica representativa o al menos que pueda frenar eso, más allá de pues todos los intentos académicos y constitucionales. En este marco, pues la inspiración constitucional es la política criminal progresiva, y que haya un plan de acción muy claro y el acompañamiento de las causas estructurales. Y el último elemento es que hemos visto que la política criminal se mueve de manera sectorial, es decir, una relación entre Estado y mercado como respuesta a algunos fenómenos sociales, con algo muy particular que también sería una recomendación frente al proyecto de ley que está cursando en este momento por parte del ministerio, y es ese rasero técnico en donde hay una superioridad por parte de los entes que acompañan, los entes estatales, y no un diálogo específico con la ciudadanía que vive en carne propia el fenómeno criminal, tanto como víctima como en procesos también de criminalización. La idea es que acá lo más importante sea el diálogo social. Siguiente, por favor. Y pues les proponemos esta ruta, que es la que queremos que pensemos un poco también conjuntamente en esta primera apuesta colectiva, una ruta general de cómo hacer esa transición de las políticas legislativas. Entonces, los primeros pasos, la anterior, nos hablan de un modelo de gestión de conocimiento. Entonces, esta es una teoría que se maneja un poco desde las comprensiones de política pública y en donde se puede ver como una circularidad. Entonces, ahora sí, siguiente. Y tenemos 2 modelos. Entonces, en este primero, encontramos acá en el centro a la rama legislativa, que está en un contexto y muy cercano a un sistema abierto. Esto de pronto algunos que estudian o han trabajado las teorías de los sistemas, esto tiene una correlación directa. Entonces, mira todo como en particularidades, ¿no? Este actor
genera unas dinámicas y nosotros lo vimos en la casa. Entonces mi familia tiene unas dinámicas y eso se vuelve una organización. ¿Quién establece el poder acá? ¿Quién establece las normas? ¿Quién establece las regularidades? Y solo adentrándonos en esa organización, en esa entidad, podemos entender completamente cómo se da el fenómeno. Entonces la rama legislativa tiene sus propios fenómenos, pero está en contacto y en correlación y siempre en diálogo con el sistema abierto, pues que podríamos entenderlo aquí como todo lo que correlaciona a la política criminal, todos los actores, todas las relaciones, todas las gestiones. Y el entorno, pues que es el entorno social, la sociedad colombiana en este caso, que está muy atada también a estos fenómenos que les comentaba Cristian, internacionales, en donde aprobamos un montón de tratados internacionales y finalmente no los aplicamos, pero también tiene una correlación directa y con algunos países que tienen una incidencia sobre la criminalidad, sobre las linealidades de la atención de la criminalidad. Y pues un subsistema controlado que podríamos entenderlo como este estado que tiene unos actores y unas incidencias específicas. Ahora bien, esto se mueve en el marco de informaciones e instrucciones, es decir, hay una cantidad de información que se mueve, miremoslo como redes sociales, para simplificarlo, un montón de discusiones que se mueven, se traducen en la rama legislativa de una forma y se materializan en proyectos de ley que serían las instrucciones. Siguiente, por favor. Ahora, el modelo de gestión de conocimiento implica analizar todos esos elementos, un análisis que acompaña en varios actores, no solamente el mismo, porque uno mismo a veces no puede verse de forma completa, y aceptar esta circularidad y complejidad como centro del ejercicio. Entonces, tenemos por un lado el diálogo, aprender haciendo, es reconocer cómo son estas dinámicas que se dan al interior de las organizaciones y todos estos pasos circularmente para irlos haciendo una y otra vez, es decir, la socialización, la exteriorización, la interiorización y la combinación. Todo eso en un marco de interacciones y conocimientos que se van dando en el contexto. Ahora, bueno, con estos primeros pasos, pues, ¿cómo se materializaría eso en lo legislativo? Siguiente, por favor. Unos 3 pasos podrían ayudar a orientar el proceso, entonces una evaluación y retroalimentación de los ejercicios de los órganos legislativos, y aquí es muy importante atarlo al paso número 3, que es no solamente el Congreso es un órgano legislativo, también tenemos en los diferentes territorios órganos legislativos, consejo, en donde se traducen en acuerdos y materialidades pues que directamente tienen una correlación con el territorio, y una evaluación específica, que eso es un proyecto de ley muy importante que hay que desarrollar de cuáles han sido las consecuencias de las regulaciones que hasta el momento se han dado, ¿no? Y esto pues en el marco en que nosotros somos el centro de acompañamiento de la población pospenada y es la que directamente nos permite evaluar qué ha pasado con ese fenómeno criminal después de pasar por un proceso penal. Si ha logrado la resocialización esta persona, qué dificultades ha tenido después de salir de un centro de reclusión. Siguiente, por favor. El segundo elemento es la ampliación del panorama y la participación inicial. Entonces, estamos muy acostumbrados a movernos en el chip, sobre todo en este ente de la democracia representativa. Ahora está bien, desde el 91 tenemos el reconocimiento de la democracia participativa como eje de desarrollo de la sociedad colombiana. ¿Esto qué implica en este marco? Entonces, 4 pasos. Un esfuerzo investigativo dialógico, que es un poco también la apuesta que tenemos con este ejercicio. Unos procesos de formación interdisciplinaria y multidireccional. Esto muy importante a destacar por la concentración de abogados y visiones jurídicas que tiene el Estado y por supuesto que esa visión marca un camino en la política legislativa. Y si uno va a examinar la política criminal, requiere de muchísimos más elementos que el análisis histórico legislativo, el análisis de lo jurídico, requiere elementos psicológicos, psiquiátricos, educativos, de todo tipo, y esta interdisciplinariedad permite poner y elaborar normas más complejas. También debe ser abierto a la sociedad, es decir, este recinto siempre debe estar a disposición de las discusiones sociales y los representantes elegidos pues tienen además un compromiso con sus votantes específicos, al menos ese inicio de discusión con sus votantes es el primer paso en este elemento. Y el cuarto, que de alguna forma también lo mencionó y ha sido muy desconocido dentro de estos procesos, es la emoción. La emoción debe acompañar los procesos de diálogo de política pública. Y como vemos, hay muchas emociones que nos atraviesan en todo sentido con el fenómeno criminal.
ira, rabia, venganza, ustedes lo vieron en el formulario de inscripción, hay que permitir ponerlo en palabras y permitir que la ciudadanía también lo ponga en palabras y que también ellos puedan reflexionar, bueno, si estoy en desacuerdo con este tema de la deshonestidad y de la justicia restaurativa en estos casos, pero si yo me veo involucrado en esto, yo realizaría lo mismo, cómo es la percepción del contexto del victimario, del contexto social en el que vive, merecen otro contexto y otro tipo de posibilidades. Entonces, ese elemento es fundamental para la elaboración también de los proyectos de ley. En lo legislativo, pues tienen unos mecanismos iniciales que pueden acompañar, los directos y formales como las audiencias públicas, no tan grandes como la última vez que tuvimos una experiencia como con 100 personas y casi nadie pudo hablar, y que no sea esto tradicional que se usa también en el discurso de políticas públicas, que es firme aquí, asistió y ya con esto hay una legitimidad de la política que construyo, sino una interrelación y escuchar todas las visiones y participaciones que se mueven en este ámbito y un contacto directamente, aprovechando la Cámara de Representantes, y también este lugar es icónico para eso, un contacto en los territorios. Es diferente la visión que tienen las personas en Bogotá con este énfasis que se hace después del 2000 en la criminalidad urbana a la criminalidad que se vive en los territorios apartados y ciudades pues apartadas de Colombia. Siguiente, por favor. Y pues, ¿qué proyecciones acá podemos hacer? Y les traemos como unos elementos para el diálogo. Un plan de acción con indicadores que implica estos dos elementos, un avance progresivo, una relación con objeto y problemática, y una elaboración que puede servir de utilidad para ver cuáles son los pisos y niveles a alcanzar de un árbol de problemas. Es decir, cuál es ese problema central que nos atañe en el fenómeno criminal desde esta discusión pública e ir progresivamente avanzando y acompañándolo pues desde las diferentes políticas legislativas. ¿Esto qué implica? Siguiente, por favor. Mirar estos dos elementos, unos efectos a largo plazo de estas linealidades legislativas y unos indicadores que permitan medir eso. Entonces, acá les traemos unos ejemplos. Hay unos cambios que se quieren hacer en materia normativa, en materia de valores, actitudes, conciencia ciudadana. Es muy importante que el que realice esto y pues que se evalúe a la población que se va a acompañar con esta política legislativa, se evalúe su perfil, ¿no? Y se evalúe el perfil del tomador de decisiones. Entonces, ahí podemos ver claramente cuál sería la intención, el interés de este tomador de decisiones por este proyecto de ley. Esto es un primer ejercicio que podría acompañar, por supuesto, la academia. La relevancia del tema en el marco de evaluar la percepción ciudadana y cómo se mueve ese impacto de medios de comunicación para esto, los objetivos y valores sociales y pues en una primera medición, en un rasero, en esa burbuja también que hemos construido con las redes sociales, podríamos hacer una evaluación de respuestas. ¿Cómo se da ese conocimiento de la temática? Esto específicamente se evalúa también con la demanda de la información. Siguiente, por favor. También empezar ya a discutir, ya que se construye una propuesta alrededor de estos elementos, cuál es el interés que se desarrolle y cuál es la utilidad en el campo público de esta propuesta, los aliados ya dentro de las organizaciones. Entonces, los remito otra vez a ese primer esquemita donde había una sociedad gigantesca y una información que se movía de lado y lado. Entonces, vamos a concentrarnos en qué actor está moviendo y está llevando la parada de esta política criminal o de esta política legislativa y pues cómo se identificaría en ese marco de las alianzas, cuáles intereses podemos acordar, entonces pues no sé, qué intereses podría tener esta organización civil, que podría acordar con el mercado en el marco de, no sé, por ejemplo, el hurto, en relación a mercados y como el éxito, y esa correlación como la ve la sociedad civil y cómo también la materializa y la piensa el Estado, pues desde este bloque de constitucionalidad, ¿no? Nunca es vamos a regresar y entonces vamos a avalar cualquier tipo de decisión, sino es un debate que tiene que ir en el marco de una progresividad. Alianzas estratégicas y ya. El siguiente, por favor. Coaliciones de trabajo, en este contexto también ver las complejidades que se mueven en Congreso, la cobertura de medios y la visibilidad del objetivo. Bueno, con este primer paneo
de estas linealidades que les proponemos ver pues, de la política criminal, traemos a continuación unas discusiones públicas pues, que les invitamos a participar de ellas. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias, Edna. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, les recuerdo que al final pueden escanear un código QR para que accedan a la cartilla completa con el documento que se acaba de exponer. Entonces, bueno, quiero darle ahora paso a este segmento de participación de ustedes. Queremos escucharlas, queremos escucharlos. Entonces, traemos 3 preguntas y pues quien quiera participar puede pasar acá al frente y darnos su opinión. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué elementos destaca y le gustaría adicionar al marco problemático presentado? Puede ser bien cosas que no se hayan mencionado, como dice, o podrían ser cosas que les gustaría profundizar de lo que se mencionó. Entonces, no sé a quién le gustaría de pronto pasar acá y compartirnos un poco. Anímense. Ahora les gustaría de pronto darnos sus ideas para complementar, pues, para la construcción de la política criminal, como bien lo mencionaba Edna, es muy importante el aporte de toda la sociedad, no solamente pues de quienes hacen las leyes, sino también de nosotros ciudadanos, academia, porque pues nosotros también hemos sido víctimas de delitos, pero también vemos esta política criminal desde una visión de la academia. Entonces, pues nos gustaría conocer de pronto si quisieran participar en algo. Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Esperanza Bustamante, soy directora de la Corporación Corazón Humano. Pues agradezco la invitación que me hicieron, pues gran sorpresa. Te vi en una plenaria anterior y te felicito por tus aportes. Creo que cuando la academia se ocupa de estos problemas que son coyunturales dentro de todo el marco de este país y pocos ponen atención a una problemática tan seria que se está desbordando cada día más, que lo estamos viendo en Azuris, que están a punto de estallar, las cárceles también, los privados de la libertad. Bueno, voy a decirles por qué estoy aquí. Primero, la Corporación Corazón Humano es una corporación que está fundada por privadas de la libertad, mujeres profesionales que en X o Y momento tuvimos un quebranto por error y caímos presas dentro de unos barrotes. Duré aproximadamente 5 años allí. ¿Y por qué me llamó la atención que nos invitaran para hablar sobre los pospenados? Los pospenados en este país no tienen garantías de nada. Acá todo el mundo se asusta cuando dicen reincidió X o Y persona, pero no se dan cuenta que el Estado es un abandono total hacia toda esta problemática y hacia toda esta población. Es muy fácil señalar y juzgar desde el puesto donde ustedes están. Yo lo hice. Yo era gerente de concesionarios de carros. Vivía quizás en un punto social bueno, donde podía mandar, decir, actuar, y lo demás no me importaba porque tenía cierto X poder económico. Tanto así que a veces veía las noticias y llegaba y decía, no, pues que si la cometió, que la pague. Ese era mi punto de vista cuando estaba dentro de una sociedad que pues no nos interesa lo que pasa por los demás. Desgraciadamente tuve un quebranto y me acabé tanto financieramente como profesionalmente. Caí a un lugar de estos donde todos los quebrantos de derechos humanos creo que se dieron garra conmigo, se puede decir. Fui defensora de derechos humanos dentro de la cárcel del Buen Pastor y por solo defender a una persona que se había caído con un coma diabético, me sacaban
a mí y no levantaban la persona que estaba caída, sino preferían sacarme a mí para un patio de castigo. Y así sucesivamente. Pero con gran dolor, después de que salí en una domiciliaria y lo más fuerte es que en la domiciliaria el Estado nunca me acompañó. Nadie me acompañó. Divinamente, si hubiera tenido una serie de hijos, pues ya soy una vieja, pues no tenía hijos, pero tenía una madre y un hogar también que mantener. Nadie estuvo ahí presente del Estado. Pero después de que dije, bueno, está bien, y hacía maquetas, trabajos de universidad y en fin, busqué cómo hacerlo, quizás porque uno tiene un nivel cultural un poco más alto, pero aquellas personas que estaban privadas de la libertad en domiciliaria, casi todas, como dijo la doctora, es gente que económicamente no tienen con qué pagar un abogado y sí que menos sostenerse. Pero cuando llegan allí les botan toda la carga nuevamente encima, hijos y todo, porque creen que están en libertad. Y es absurdo, no está en libertad. Inclusive diría yo, estamos más prisioneros que estando en los barrotes, porque en los barrotes al menos algo, así sea malo, porque es pésima la comida allí, llegaba comida, no teníamos que pagar un arriendo. Allí muchas de estas madres llegan y tienen que pagar arriendo, tienen que sostener a sus hijos y mirar a ver. Y si no se tienen y nadie le dice, hey, tome este mercadito, pues que tienen que salir, violentar su domiciliaria e irse muy seguramente a trabajar. Ahora bien, dije, bueno, está bien, pasé la domiciliaria y llegué a hacer una pospenal. Yupi, ya puedo empezar a trabajar. O sea, lo tomé con una felicidad porque creí que mi libertad era solamente, estaba quieta hasta el momento que terminaba y podía salir a trabajar. No pude. Toqué puertas. Los amigos de los concesionarios donde fui gerente, por mis antecedentes, qué pena, Esperancita, muy buena tu hoja y todo, déjame, te llamamos, no nos llames, te llamamos, eso sí, nunca llamamos. Y después, ya económicamente, pues estaba muy quebrantada. Dije, no, pues lo único es las aplicaciones, Uber, esto. Tampoco, porque también miran los antecedentes y también me cerraron la puerta. Entonces, fíjate que toqué varias puertas y hasta el momento ninguna se abría. Ni hasta el momento nunca se me ha abierto una puerta, a no ser que sea la convicción de seguir adelante, trabajar por mi cuenta, porque ni financieramente los bancos nos bloquean, ¿cierto? Entonces, si yo de X manera, a pesar de que tengo cierta profesión, puedo labrarme un camino, ¿cómo serán las personas que no la tienen? ¿Y a dónde está la presencia del Estado? Y hay algo que tú decías, uno se para acá y está lleno de congresistas. Está el señor ministro, el procurador, el ministro del Interior, Pepito, todo el mundo. Se paran acá en su discurso y cuando saben que les toca de pronto a alguna de la población del PPL, tú miras alrededor y hay todos acá. El resto no hay absolutamente nadie. Se preocuparon por decir su discurso, sus políticas que implementan sin ni siquiera escuchar a la población privada de la libertad, porque no la tienen en cuenta. Eso es como un rogar y hacerles uno antesala para que lo escuchen. Hace 8 días, el día lunes, yo tuve una cita con el señor ministro, después de que parecía una loquita corriendo por todos lados, por todas partes, pasándole cartas, ¿sí? Y me di cuenta que lo que hay en proyecto no es nada. O sea, escoger lo escrito y hacerle unas cuantas modificaciones bobas, sin fundamento, que realmente no favorecen a la gran mayoría de los privados de la libertad.
Salió hace poco una ley que gracias a Dios salió y van a ayudar a muchas mujeres para que salgan quizás a trabajar, a hacer algo. Pero yo me pongo a pensar, bueno, sí, sacan a las personas y qué alineamientos tienen para que estas personas lleguen a una sociedad y puedan trabajar. Si es que no abren las puertas, o sea, abrir las puertas de la cárcel es bueno porque es que allá resocialización no hay. ¿Ah? Pero ¿qué está haciendo el Estado por las pospenadas? Supuestamente hay una ley de pospenados en política penitenciaria y hay un rublo para que hayan programas y hay un curita que recibe esta plata y se la guarda. Y si tú vas y toca como pospenado, no hay nada. Hay otras corporaciones y fundaciones que no voy a decir nombres para que no se vayan a herir, que sacan muy bonitas fotos en internet y todo el mundo aplaude y dice, uy, ¿cómo hace? Qué chévere lo que está haciendo esta fundación. Y eso lo en pantalla. Porque a la hora del té es una explotación para esas personas privadas de la libertad, porque ni siquiera les pagan como les deben pagar y las utilizan para poder seguir trayendo más para esas corporaciones. Entonces, miren la tristeza. El privado de la libertad en este país se volvió un objeto comercial. ¿Ya? Para los políticos en una política punitiva. Estamos en una época de elecciones, entonces la señora Claudia López, muy linda ella, no sé, los seguidores, lo siento herirlos, si son muy seguidores de ellos, sale y dice que van a salir un poco de delincuentes. Pero ella está en un mandato y que ha hecho por esos delincuentes. ¿Qué leyes y qué ha invertido para los privados de libertad, para los pospenados acá? Nada. Ahorita salió un proyecto para ayudar que estemos en puestos en Transmilenio y todo eso. No ha habido una que me mande y lo convoqué, una privada de la libertad pospenada que me haya mandado una foto diciéndome ya estoy trabajando en Transmilenio, ya estoy trabajando en X o Y. Es un proceso completo. Ahora bien, si llegan a otras empresas que dicen que sí, que van a apoyar, les pagan sobre el mínimo. Y muchas de estas, empezando por una fundación, ellas tienen que pagar sus pasajes. O sea que del mínimo no reciben el subsidio de transporte, pero sí tienen que pagar sus pasajes. 2, tienen que tener seguridad de salud. Tampoco se las pagan. Entonces, esa privada de la libertad, con todo eso que le quitan, viene a ganarse para mantener a su familia aproximadamente entre 600 y 700 mil pesos. Entonces, uno dice, ¿qué piensa de la sociedad de todo esto? ¿Quieren que las personas no delincan? Porque es una sociedad, yo diría que vengativa, ¿cierto? Pero también es una sociedad que discrimina. ¿Mm? Pero el mismo Estado ayuda a que la sociedad haga todo esto. Los medios de comunicación también. Salió este señor Osuna, ministro de este país, que es el único que realmente de X o Y manera se ha preocupado por hacer como un proyecto de ley. Así sea el mismo, cambiándole ciertas cositas para que funcione un poco más. Pero fue el único que dio la cara y le está dando una pelea a esto. Pero solamente es para delitos muy chiquitos. Y yo pregunto, ¿hay personas allá que por X o Y motivo, como una persona que por defenderse mató a su esposo? ¿Sí? Después de que había denunciado una violencia consecutiva y la condenaron a 18 años. ¿Mm? O sea, lo que pasó atrás no importaba.
Simplemente importó fue el hecho de que ella cometió este asesinato. Es una persona que está condenada a 18 años y no tiene oportunidad de salir y reintegrarse a la sociedad cuando sus hijos también quedaron atrás, cuando los dejó abandonados. Entonces, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Como gobierno, ¿qué estamos haciendo? Y las leyes de este país para las mujeres son más duras, y perdonen los señores caballeros que están acá, que para las mujeres. O sea, una mujer comete un acto y si pudieran le doblan la pena, porque es mujer, porque pues la persona frágil, pero cometió un acto, entonces doblémosle la pena. Y así sucesivamente pasa para las pospenadas que van y piden trabajo. Entonces, los trabajos que les ofrecen solamente no pasa de limpieza, de empaques, no importa si es profesional, porque si es profesional, peor por ahí. ¿Ya? Y hoy vengo, el día que recibí, pues yo las había visto acá y las había saludado, y me llamó mucho la atención de ustedes del trabajo que están realizando. ¿El por qué? Porque es un trabajo que pocos se han esmerado por visibilizar, que es la parte de los pospenados. Pero yo sí los invito a esto, a que nos ayuden, y la Corporación Corazón Humano estará siempre de la mano de ustedes si nos permiten, para hacer ver que los pospenados no todos quieren reincidir, no todos quieren seguir en una delincuencia, no todos en un sitio que los colocan a que se envejezcan y se medio pudran de la cabeza, porque es que allá son centros de delincuencia las cárceles, no de resocialización. Allá se resocializa el que quiere y el que no quiere ser dañado, porque allá se aprende de todo. Pero que quieren continuar una vida digna, una vida dentro de unos parámetros sociales, porque a veces hablamos como sociedad que somos lo mejor de lo mejor. Pero dentro de esta sociedad, que es lo mejor de lo mejor, también hay gente que comete delitos, que hace cosas atroces y que nunca pagan un día de cárcel. Por el contrario, hay muchos de ellos que han cometido actos de lesa humanidad y ahora los tenemos sentados en el Senado. Pero a una mujer no se le da la oportunidad. Estamos haciendo un proyecto de ley donde se le ha pedido que miren a los privados de la libertad con otros ojos, con otras acciones. Que hay personas, mire, hace poco, con gran tristeza, hablé con una persona que está por un delito sexual. Y creo en su inocencia. Y creo que hubo una mujer X o Y que por celos, por rabia, lo involucró con su hija para dañarle su vida simplemente porque no quiso estar con ella. Y yo pregunto, ¿será que ese hombre no tuvo derecho, porque como no tenía plata para pagar un buen abogado, entonces no tiene derecho a una revisión de proceso? Pero también sé de varios que han sido violentados dentro de las cárceles, los han dañado por dentro y que muy seguramente son también personas no culpables. No todos son allá culpables ni matones. Hay mujeres que van en extradición y no son las grandes capos. Es más, ni siquiera tienen cómo pagar muchas de ellas una multa. Pero la fiscalía necesita, el gobierno de acá, cumplir con unos estándares en Estados Unidos de numeritos. Entonces no le importa si son mujeres que no van a perder su arraigo, porque no, acá no hay una política que se esté preocupando por una repatriación. Es el único país en Latinoamericana que no hay repatriación con Estados Unidos. Pero sí la plática que debería de quedar acá de estas personas narcotraficantes
para las víctimas, para resarcir un poco el daño que se ha causado, se va para Estados Unidos y se queda llenando las arcas de Estados Unidos. Y de repatriación, el ministerio no quiere nada hablar de estos temas. Y si llegan acá, también son abandonados por el Estado. Entonces, sea el delito que sea grande o chico, nosotros como Estado y como sociedad no nos preocupamos. Nos preocupamos simplemente por maquillajes a nivel legislativo, pero que no son realmente cosas concluyentes y con unas directrices que sirvan para esta población. Yo los invito a ustedes que miren en Google los antecedentes de las personas privadas de la libertad. A ustedes les aparece no han tenido antecedentes. A una persona que está por trabajar, que quiere trabajar, le dice en el momento no tiene antecedentes. Entonces hacen una diferenciación dentro de la persona que no tiene, a pesar que ya pagó su delito, que sí, obviamente tiene que estar resguardado en alguna base de datos, pero no una base de datos pública, que lo único que hace es que la persona sea excluida de un campo laboral. Y nadie se ocupa de esto. Y todavía preguntan, pero ¿por qué salió y volvió a delinquir? Si es que no era delincuente. Pagó lo que tenía que pagar. Y yo me pregunto, ¿qué oportunidad le estamos dando a los pospenados para que tengan un cambio? Las universidades, la academia, tanto adentro para los privados de la libertad, los que quieran estudiar deberían de tener gratuita la educación allá. Porque hay muchos que iletrados también son, muchas mujeres iletradas y muchos hombres iletrados. Y afuera, si quieren seguir una carrera, debería de ser también, no que lo mire la academia como un premio, sino como una parte de una resocialización de una persona X o Y, que lo único que podemos generar dentro de un cambio es que realmente haya un estudio para estas personas. Si hay un estudio, hay un conocimiento, muy seguramente pueden seguir adelante y se pueden ocupar de ser productivas para esta sociedad. Entonces, como academia, debería estar lleno esto de mucha más gente. ¿Ves? Y da tristeza ver que las personas no se preocupan por esta población. Y no se preocupan porque simplemente no nos importa. Nos importa el día que caemos a un sitio de eso, como me pasó a mí. Pero esto le puede pasar a cualquiera. Entonces, la reflexión es que ustedes a través de la academia, a través como estudiantes, a través de todo lo que se están proyectando como seres humanos, le metamos un poco corazón a esto para tratar de hacer un cambio. Un cambio que no solamente va a beneficiar a esas personas privadas de la libertad o pospenados, sino que también va a beneficiar a una sociedad. Muchas gracias. Dios los bendiga. Agradecemos mucho esa intervención tan valiosa para la construcción de la política criminal. Quisiera preguntarle si alguien más tiene algo que quisiera adicionar. Bueno, entonces tú primero y después allá. Gracias. No, dale, sigue tú. Sigue tú, gracias. Hola. Bueno, nosotras somos parte del grupo de prisiones de la Universidad de los Andes. Normalmente hacemos brigadas jurídicas y hemos estado en pues, viviendo el contexto penitenciario desde adentro. Y creo que de los elementos que destaco y que me gustaría añadir al marco problemático presentado son algunas pequeñas cosas, prometo no demorarme. Primero, es que desde adentro hay sobrecostos en el IMPEC. Y este tipo de cosas son invisibles y perjudican completamente a las personas privadas de la libertad. Entonces, cuando una PPL, digamos, en el Buen Pastor requiere, no sé, un paquete de toallas higiénicas, en una cárcel en Bogotá puede costar
5.000 pesos, pero en la cárcel de Barranquilla vale 20.000. Y eso es invisible porque esa plata se desaparece, esa plata nadie la encuentra, y a quien termina perjudicando realmente es a la privada de la libertad, que va a tener que no usar estos elementos que son importantísimos en su salud menstrual y terminan realmente sintiéndose vulneradas en su dignidad humana. Adicionalmente, siempre nos enfrentamos en estas brigadas a temas de quejas sobre la comida, de cómo realmente les dan alimentos en estado de descomposición. Y ahí nos lleva a pensar como, bueno, ¿y el presupuesto para al menos poderles dar comida decente? ¿Qué está pasando? Y esa corrupción, uno la pregunta, uno manda derechos de petición, uno intenta investigar al respecto, pero es evidente que a nosotros como estudiantes de la Universidad de los Andes nos van a hacer el quite fácilmente frente a este tipo de situaciones. Después de estas señoras terminan enfermas, llegan llorándonos porque esta comida en estado de descomposición les genera enfermedades terribles, 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 y que adicionalmente dentro de nuestro trabajo que está en nuestras manos, que es solicitarles algunos beneficios administrativos o subrogados penales, nos dicen los jueces como, no, no es suficiente porque pues no es lo suficientemente grave para que esta persona esté por fuera del establecimiento penitenciario. Y son personas que tienen, no sé, muchos problemas digestivos, problemas del corazón, problemas que derivan de esa misma negligencia frente a la comida. Bueno, también quiero hablar sobre algo que a mí personalmente dentro del grupo de prisiones me ha dolido, y es el tema de las plataformas digitales dentro de los establecimientos penitenciarios. Y es como, sí, se está invirtiendo la plata en una plataforma que no sé si ustedes la conocen, se llama CCPEC, y es una miércoles. Es una plataforma que no le aporta nada a estas personas, termina perjudicando a las personas privadas de la libertad. O sea, necesitamos una plataforma, o sea, hoy en día tenemos inteligencia artificial, o sea, podríamos encontrar una plataforma que le diga a uno como, ya, esta persona tiene derecho a una condicional, hagámoslo, que se tramite solo, porque nosotros no tendríamos por qué esperar a que llegue un abogado de un día para otro a proponer como, ay, sí, ya conté los términos, ya tiene derecho a una condicional, así no debería ser como una alerta, como un... No se utiliza, eso no, sí, no aparece, sí. Y no se utiliza. Una plataforma con unos privados de la libertad de picota que son bastante inteligentes, y fuimos al ministerio y la respuesta del ministro es que ellos no reciben. Qué doloroso es eso, porque nosotros nos llegan personas en verdad rogándonos como, ay, por favor, me tramitas esta condicional, y podría ser tan fácil, tan fácil ayudarle a las personas para que puedan tener estos beneficios administrativos, pero todo el mundo le hace el quite. Las actualizaciones en CCPEC son de mandar un derecho de petición, lo contestan en un mes, no lo actualizan, ir a rogar personalmente, se actualiza después. Otra de las problemáticas que sentimos, es que esta declaración de cosas inconstitucionales, sí, si bien es un reconocimiento y es un avance dentro de esto del sistema penitenciario y las condiciones en las que se encuentran, no le aporta nada en este momento al país. O sea, los medios de comunicación solo lo utilizan para justificar la situación en la que están los privados de la libertad y ya. Y hace poco me causó mucha molestia que los medios de comunicación fueran como, ay, bueno, ahorita que está el nuevo ministro, ahorita que estos magistrados están yendo a las cárceles, wow. Y le aplauden a los ministros y le aplauden a los magistrados que están empezando a ir cuando debieron empezar a ir hace, no sé, desde que los eligieron. O sea, creo que este tema es algo que
que si no se vive desde adentro no se entiende. Y acá en el Congreso es muy fácil decir sí, que le tomen a uno la asistencia e irse a la cafetería a tomarse un tinto, de escuchar el discurso de la persona que está antes y lavarse las manos frente al tema y solo llegar a la votación. Entonces, a mí me parece importante dentro de este marco problemático como crear una sensibilización total, no solo con los congresistas, sino con las personas que estamos afuera, que tenemos la posibilidad de decirle a las personas dentro de nuestra familia como analicemos cada tipo de delito, porque no todas las personas cometen el delito porque quieren cometer el delito. Cometen el delito porque están en medio de una condición social absurda, que están en un sistema patriarcal que les impone cometer este tipo de delitos y que adicionalmente restringe las posibilidades de que estas personas en el futuro puedan seguir teniendo su familia, porque estos beneficios, estos subrogados de madre cabeza de hogar, como este nuevo, que no sé si han escuchado, el de utilidad pública, con servicios de utilidad pública. Sí, me parece fantástico, está súper bien planteado, pero me lleva a pensar realmente, ¿este beneficio va a beneficiar a las mamás? ¿Cuánto tiempo se va a tomar que lo implementen? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿En cabeza de quién va a estar? Y ese tipo de detalles son los que hacen que una política pública funcione o no. Y nos están hablando, o sea, es como, bueno, tenemos este tema, queremos proponer una solución, pero no es una solución completa porque por dentro está completamente vacía, está llena de vacíos. Y mientras estas personas decidan tener estos beneficios sin una regulación, no va a servir para nada. Ya, solo quería hablar de estos temas que considero que me parecen importantes. Te agradezco mucho por tu intervención, me pareció fantástica y me parecería chévere crear, no sé, entre nosotros y entre otras personas que les interesan estos temas, como grupos de sensibilización, hablar de temas penitenciarios, hablarle al otro, así sea cuando uno se toma un tinto sobre qué tipo de delitos, qué tan importante es una pena privativa de libertad en el tema de resocialización y cómo esto sí de verdad le va a aportar al país y no solamente tener el discurso de aplaudirle a congresistas, a magistrados, que solamente van un día y se olvidan por completo de lo que está pasando en las cárceles y en las URIs. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu intervención y bueno, continuamos con la siguiente intervención, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas, especialmente a la doctora Edna, ¿cómo estás? También a Camilo, compañero. Bueno, yo vengo de la Escuela de Investigación y Pensamiento Penal Luis Carlos Pérez por Crimen de la Universidad Nacional. Nos conocemos de allí, de ese espacio. Pues nada, primero celebrar el espacio. Creo que es muy importante que en este momento se esté discutiendo sobre estos temas. Creo que es muy relevante, es la oportunidad histórica, por decirlo de alguna forma, para hacer esta discusión de país. No solamente es una discusión en temas relacionados con los pospenados. Entonces, pues voy a poner unos puntos específicos sobre esta discusión. No, lastimosamente, pues no pude estar en todo desde el principio. Sin embargo, digamos, el panorama que alcancé a escuchar es bastante interesante y quisiera como colocar unos puntos sobre la mesa. Primer punto que quisiera abordar es el tema de la visión integral que se tiene que desarrollar en este punto, ¿no? Digamos que hablando de pospenados, tendría que hablarse también desde la perspectiva de la política criminal, pongámoslo desde el primer escenario, política penal, ¿sí? Que tiene que ver con la política legislativa. También con los temas relacionados con la reforma que está ahorita en el Congreso, y esto en puntos específicos como el tema económico y el seguimiento al desarrollo de estas políticas que se van a implementar. Voy a poner entonces a la mesa el primer escenario que considero que es muy relevante en esta discusión, y es el tema de la inversión que se le va a hacer básicamente en esa reforma a los temas de seguimiento a los procesos de los beneficios administrativos. Digamos, cómo se va a desarrollar la libertad preparatoria,
la franquicia preparatoria, cómo se va a relacionar, por ejemplo, con los diferentes estamentos sociales, y en este caso estamos hablando, por ejemplo, de cómo articular el seguimiento específico de la población que necesita de una intervención. Por lo menos en la reforma está cambiando la manera en la cual se está llevando a cabo los niveles digamos, de procesamiento dentro de los penados. Tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Cómo se hace ese seguimiento en el sistema progresivo? Es algo muy importante y que se tiene que discutir. Segundo punto, el propósito de esta reforma, digamos, entiendo que esta discusión que se está haciendo aquí en esta audiencia pública está anclado precisamente a entrar a debatir los elementos que se van a desarrollar aquí mismo en el Congreso en unos meses, y cuál es el papel que juega la academia, cuál es el papel que juegan los centros de pensamiento, cuál es el papel que juegan las diferentes digamos, actores de la política criminal, penitenciaria y pospenados, y por eso mismo es muy importante discutir el tema del propósito, ¿no? Y el propósito significa, por ejemplo, cómo aunar fuerzas para discutir temas concretos que se tienen que estar metiendo hoy en día en la discusión del Senado y en la Cámara de Representantes. Va a haber una batalla muy dura para poder sacar esa reforma. Y creería que estas audiencias son precisamente los escenarios para recaudar fuerza, ¿sí? Para decir, por ejemplo, bueno, conectemos cuáles son los puntos principales que vamos a apoyar. Por ejemplo, estaba escuchando las dos intervenciones tienen elementos anteriores a la mía, elementos muy particulares de experiencias de vida internas de la prisión. Digamos, si eso no tiene la capacidad de aglutinar un propósito general, entrar a la discusión del Senado y del Congreso, pues va a quedar ahí. Digamos, por ejemplo, estabas comentando allí, la compañera de los Andes, que tienen problemas sobre el movimiento de los recursos, específicamente sobre los recursos particulares hacia la población, toallas higiénicas para las mujeres. Hay una propuesta que está haciéndose ahorita con el proyecto de ley nuevo, que es precisamente pensar en las madres cabeza de familia en términos de los beneficios, no administrativos, sino los beneficios, los subrogados penales que están en este mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde uno podría empezar también a pensar cómo anclar no solamente los beneficios a las personas procesadas, sino las condenadas ya, ¿sí? Y digamos, ahí es donde diría que entonces cada una de las demandas que se están pidiendo en este momento frente a la realidad o el diagnóstico que se tiene dentro de la prisión tiene que estar anclada al proyecto de ley. Creería que eso es algo muy importante. Y un riesgo que me parece muy, valga la redundancia, importante señalar es si esta reforma del sistema penitenciario, si no logra calar una discusión coherente, digamos, fuerte, está anclado a movimientos políticos. Ahorita tenemos aquí en Centroamérica un problema bastante grande, y es que se está discutiendo sobre lo que ya tenemos hace rato, ¿no? Queremos prisiones grandísimas donde metan e incapacitemos al que podamos. Y eso es un problema porque, digamos, el modelo está aquí al ladito, ¿sí? Y si, por ejemplo, en estos espacios, estas audiencias públicas, no se desarrollan puntos específicos para resistir esos modelos, aquí entran, ¿sí? Y es muy factible, es una de las posibilidades más riesgosas que si actualmente este proyecto de ley no tiene la capacidad de discutir puntos específicos y la sociedad civil no logra conectar con algunos elementos de discusión muy objetivos, con un cierto nivel de discusión, pues lastimosamente lo que se va a encontrar es que el discurso contrario se va a apropiar más bien de lo que tiene, por lo menos en los modelos latinoamericanos. Entonces, diría que pues, celebrar el espacio, creo que era una idea muy general, pero lo que digo es como aprovechar que se les da la oportunidad a la sociedad civil de venir aquí a discutir temas muy concretos y en especial colocarse objetivos también muy concretos. Objetivo número 1, esta discusión tiene que pasar a defender una postura concreta sobre el proyecto de ley que viene, ¿sí? Si no logra, por ejemplo, conectar una idea, por lo menos en temas, poner un ejemplo, de justicia restaurativa real, no es como decir un elemento de coloquemos ahí cualquier cosa y hacemos una conciliación y eso ya es justicia restaurativa, no,
definitivamente se tiene que plantear un paradigma de la justicia restaurativa en esa discusión y estos espacios son precisamente para afianzar esa condición, para poner a las personas a discutir en los términos que tienen que discutirse estos paradigmas de justicia. Entonces, pues nada, agradezco el espacio, creo que es un llamado de pronto a seguir insistiendo, a seguir hablando, a seguir discutiendo y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención. Bueno, les comento las otras dos preguntas que tenemos, pero pues que bastante también han abordado en sus intervenciones, es sobre propuestas o que quieran añadir para la parte resolutiva y también pues elementos que quieran adicionar al debate. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pequeña intervención. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Bejarano, yo soy estudiante de Ciencia Política y hice parte del centro acá con los compañeros. Celebro mucho el encuentro, estoy muy feliz de verles acá mostrando el trabajo y toda la investigación que se ha hecho. Y recogiendo, pues se lo quiero como proponer una cosa o ponerla sobre la mesa. Em, a partir de una investigación y ciertas reflexiones que he hecho en este último tiempo, y es como estas reflexiones de política criminal y lo que el compañero anterior estaba mencionando de la justicia restaurativa, por ejemplo, como todos los debates alrededor de estos, digamos, si lo pensamos de una forma más amplia, es como sociedad nos pensamos la resolución de conflictos, ¿no? Y como también, no sé cómo decirlo, como sí, cómo nos pensamos la resolución de conflictos y cómo asumimos el hecho de, digamos, de la humanidad de errar o de hacer daño, ¿no? Como que divagué mucho, pero quería rescatar sobre todo una parte de la presentación que hicieron, que era el tema de la emoción como elaborador, digamos, que esto se amplía muchísimo, ¿no? Amplía la discusión a la sociedad civil y digamos, lo que quería como poner sobre la mesa es preguntarnos también cómo estas políticas y este sistema punitivo y estas políticas de criminalidad nos afectan en nuestras relaciones cotidianas y en cómo asumimos el conflicto entre nosotros, ¿no? Porque, como lo mencionaba acá la compañera, muchos hemos tenido en la cabeza como esta forma de pensar o esta forma de que la resolución de conflicto es el castigo, ¿no? Como que quien se equivoque, que pague y ya, ¿no? Y algo que mencionaba también Edna en su presentación, abordando este tema de las emociones como elaboradores, es muy distinto la posición que yo asumo cuando me hacen daño, ¿no? Cuando atentan contra mí, hacen daño contra mi integridad, a cuando yo puedo verme en la posición de hacerlo, ¿no? Y como acá se crea como una contradicción de emociones sobre todo, ¿no? Porque cuando a mí me hacen daño, eh, no sé, se encienden estas emociones de venganza y de rabia, pero cuando yo hago daño o me he equivocado, y esto también se puede, digamos, extrapolar a los delitos, ¿no? Como los delitos tienen unos contextos sociales y unos trasfondos muy profundos y complejos, pues como cuando yo me veo en esa posición, quizás quiero otras perspectivas o que me traten de otra forma, quizás que haya una comprensión de qué me llevó a mí o qué ha llevado a las personas a incurrir a un delito y no solo en esta moralidad de que entonces como incurren en un delito son malas, ¿no? Como que es muy moral también esta discusión. Entonces, pues sí quería ponerlo como sobre la mesa porque también es como mi trabajo de grado, entonces pues quiero como expandirlo porque me interesa mucho, o sea, me parece muy importante y valioso que lo pongamos acá en el Congreso, en las instituciones, en el Estado, pero que también es algo en nuestras relaciones personales y cotidianas, ¿no? Cómo abordamos los choques, los conflictos cuando hacemos daño y cuando nos hacen daño. Y cómo desde ahí nos podemos replantear en que es mucho más complejo de que hayan personas buenas o malas, o personas que van a ser castigadas y personas que pues sí que son buenas y que nunca van a caer en esto, porque de hecho la realidad es mucho más compleja. Y ya, gracias.
Agradezco sus intervenciones, realmente son muy valiosas y nutren el debate, no solamente porque agregan elementos, sino también porque agregan perspectivas, ¿no? Es muy importante no solo quedarnos con la academia, sino también hablar y dialogar y escuchar a las personas que viven directamente la cárcel, pero también a las personas que son víctimas, ¿no? Es algo también importante tener en cuenta siempre durante toda la construcción de política criminal y que se vaya nutriendo con todas estas perspectivas. Entonces, señora. Bueno, entonces una intervención cortica y luego damos paso a Edna para que pues concluya el espacio. Es que yo los escucho y digo, voy a agregar esto. Hay una cosa que determina los derechos fundamentales de las personas. En las cárceles, quienes vigilan es la parte azul, la parte de la custodia, ¿cierto? Pero lo más erróneo y lo que más, para que si ustedes lo pueden dar en los debates, que la misma custodia sea los que cuidan los derechos fundamentales de estas personas. Son los violadores de los derechos, pero ellos a la vez son los cónsules de derechos. Entonces, para los que no saben, el IMPEC tiene muchos sindicatos. Y cuando una persona de la custodia hace un acto de discriminación, golpea a un PPL, nunca lo judicializan. Son muy pocos los que son judicializados. Simplemente el sindicato lo que hace es acobijarlo y sacarlo para otro lado. Nosotros en todo el proyecto que hemos ayudado y que le hemos pasado un poconón de senadores, uno de los puntos que estamos exigiendo es que no sigan siendo los cónsules de derechos humanos dentro de los sitios penitenciarios y carcelarios parte de la custodia. Eso como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y hay otro punto que para mí es súper importante y yo creo que para los privados de la libertad, es que nosotros queremos que las empresas entren a los establecimientos, que hagan parte de la resocialización. Pero hace mucho tiempo, creo que fue en Alemania o Inglaterra, esto se daba, que daban el trabajo a los privados de la libertad, pero la mano de obra nunca se pagaba como se debería de pagar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el asunto es que como ayudan a resocializar porque dan trabajo y es una forma, yo diría, de esclavismo que ya se vivió. Entonces, uno de los afanes de nosotros es que sí queremos que la empresa entre, pero obviamente que entre con lo de ley, o sea, como si, porque hay veces que los privados de la libertad se ocupan más horario del que es y les pagan algo muy irrisorio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Si es que desde ahí ellos deberían de mantener inclusive a sus familias siendo productivos. Entonces, ¿por qué no pagarle todo lo de ley? Si finalmente van a tener un horario que cumplir y una producción que dar. Entonces, hay un proyecto también de un senador, el senador Moreno, Gustavo Moreno, pero si ustedes lo llegan a leer, se van a dar cuenta que favorece totalmente a la empresa. Y chévere, que van y ocupan las mentes, pero es que esas mentes deben de ser ocupadas y deben volverse productivas, pero también de una forma no esclavista, sino de una forma productiva, que ellos desde ahí, en vez de que sus familias tengan que llevarle el papel higiénico y todo eso, las toallas higiénicas, a los hombres las cuchillas de afeitar, porque es que hablamos de mujeres, pero los hombres también tienen sus necesidades que cumplir. Entonces, ¿por qué las empresas no pagan lo que es justo, al menos el mínimo, ¿cierto? Con todos los requerimientos también de salud, de prestaciones y todo esto, para cuando ellos salgan, al menos algo tienen de ahorro. Entonces, les dejo eso ahí en el tintero. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya culminaríamos el evento.
Solo les hago dos invitaciones. La primera, para que conozcan la cartilla con el documento y pues seguir aportando en esta construcción de los lineamientos de política legislativa a través del siguiente código QR. Entonces ahí pueden escanearlo y pues ya lo tendrían asequible en su celular. Y el segundo es pues 3 elementos conclusivos. El primero, como bien mencionamos aquí, el contexto en el que vivimos en Colombia es un contexto bastante complejo, ¿no? Entonces, también seamos realistas de los debates, actores y tensiones de poder que se mueven y que estamos justo en donde hay una tensión más fuerte por el monopolio de la fuerza. Ahora bien, es muy importante que nos acerquemos a estos espacios para reconocer los procesos internos que se mueven dentro de una organización, así como pues los otros grupos se han acercado a otros espacios muy importantes y actores muy importantes. El segundo elemento es la responsabilidad y la ética, ¿no? Siempre no es un desconocimiento y una justificación de la criminalidad, sino qué rol jugamos en ese fenómeno como actores, como víctimas y cómo podemos ayudar y aportar a la construcción de ese paradigma progresivo. Y el tercer elemento, pues que además ese también es una de las ventajas que está de este gobierno social y de pues su bandera, es el diálogo social. Ese es el elemento que les invitamos a después de ese encuentro realizar y es establecer una especie de alianza, ¿no? Si queremos tener algún tipo de incidencia después de todos los estudios que también la academia ha desarrollado, pues tiene que aliarse y construir y empezar a construir poder. Muchísimas gracias y pues espero tengan un buen día. Bueno, entonces damos por concluido el espacio. Les agradecemos mucho su presencia en nombre de la Universidad Nacional de Colombia y del Centro de Pensamiento Postpenados. Les invitamos a la salida a dejar su opinión para un buzón. Allá les darán las indicaciones y bueno, si no pudieron acceder al código QR, pues nos avisen también para facilitárselos. Muchas gracias y que estén muy bien. Un buen día.